Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a hablar de la otra sección de depresión. Recuerden que yo esta parte les vengo hablando ya de otros videos que me ayudó a superar la depresión, distintas facetas que estuve viendo, como vieron anteriormente, la realidad, aceptar la realidad y otros aspectos, ¿no? Y vamos a seguir viendo otros puntos. ¿Qué me ayudó a mí? Recuerden siempre lo que les digo, cada caso es distinto, cada situación es distinto, pero hay ciertos parámetros parecidos en las personas que hacen que tengamos ciertas características con respecto a la depresión. Los pensamientos, la parte 1. Uno a veces olvida, digamos así, lo importante que son los pensamientos y cómo esto va condicionando como habíamos visto, la realidad, cómo interpretamos las cosas, lo que ocurre en nuestro cerebro, qué interpretación le damos. Y los pensamientos son fundamentales, ¿no? Estas son frases que leí en libros, y otras son frases tomadas de la Biblia, que son principios universales, ¿no? que existen. Los pensamientos tienen la tendencia a vestirse de su equivalente físico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando uno piensa, ¿no es cierto? Ya pensó, ya desarrolló un pensamiento. Hay pensamientos automáticos que no son tan importantes, algunas cosas que lo hacemos sin prácticamente ni pensar, la redundancia, pero lo pensamos y hay otros pensamientos que no. ¿No es cierto? Que ya esos pensamientos, por decirlo así, hacen nido en nuestra cabeza, lo comenzamos a elaborar, a interpretar y va a producir un resultado. Por eso este autor decía que tiene la tendencia a vestirse de su equivalente, o sea, algo pasa con ese pensamiento, no quedó ahí en el aire. Estamos hablando de ¿no? De que uno comenzó a elaborarlo en la mente. Por eso pasa que cuando uno tiene depresión, cuando tenía depresión, había cosas que yo estaba pensando que no eran las apropiadas. Entonces digo yo, no, acá hay algo que tengo que cambiar. Otra frase muy linda que aprendí en un libro era: siembra un pensamiento y cosechará una acción. La parte física. O sea, cuando uno siembra un pensamiento, lo va regando, va a tener una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Se puede llegar el momento que esa acción se haga tan repetitiva y uno, digamos, la aprecia, la quiera tanto que se transforma en un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás un carácter. O sea, cuando ese hábito se hace tan común y va pasando el tiempo, los años, ya llega a formar parte del carácter. Y dice, y si siembras un carácter, cosecharás un destino, un futuro, claro. Porque ese carácter va a afectar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en un montón de aspectos de nuestra vida, y va a producir frutos, buenos o frutos malos, depende de lo que uno pueda pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que el pensamiento, miren lo importante que es todo, las consecuencias, digamos, que trae. Bueno, y yo fui aprendiendo a través del tiempo qué cosas estaba pensando incorrectamente, qué cosas no eran apropiadas. Uno de los problemas que tenía me olvidé de decir una parte que hablaba de la realidad, es que yo al ser muy ansioso quería que las cosas se dieran ya. Uno de los puntos que yo había marcado era, que había aprendido, ¿no? De otro, era tener paciencia. Y a mí una de las cosas que me costaba y me cuesta por ahí siempre tener paciencia para que eso que uno va pensando, que uno va madurando, que uno va meditando, tenga los resultados apropiados, ¿no? Después, otra frase: tus pensamientos pueden generar emociones, tus emociones generan acciones, tus acciones generan resultados. Parecido, pero ¿qué ocurre? Los pensamientos también pueden generar emociones, porque hay cosas que nosotros las podemos sentir muy frías, pero normalmente se dice que la acción tiene que ver con la emoción, con los sentimientos. Cuando uno siente algo, tiene una emoción, es más fácil que actúe. Hasta se dice que actuamos mucho por emoción, más que con la razón. Eso ya lo vamos a ver en la otra frase. Entonces, se puede generar una emoción con nuestro pensamiento, pero no quiere decir que esa emoción sea buena. Puede ser buena, mala o correcta o incorrecta. Y eso va a afectar nuestra vida. Entonces, uno puede tener un pensamiento que viene asociado con una emoción, o uno le dio esa emoción, y eso nos puede afectar
en nuestra vida y nos puede hacer cambiar muchas cosas, ¿no? Dice que la emoción es muy fuerte. Cuando está asociado con esas emociones, con los motivos, se hacen muy fuertes y pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, hay un caso de un emperador chino mongol, que se había enamorado de una mujer china, no recuerdo si era princesa, y invadió porque se había enamorado tanto que la quería conquistar. Sí, sí, o sea, invadió por un lugar que todavía no estaban terminadas la muralla china en esa parte, y bueno, invadió por el amor que le había agarrado. O sea, esa emoción llevó a una guerra, como pasa en muchas guerras, de murieron miles de personas por esta emoción o este sentimiento tan profundo que tenía, ¿no? Jesús dijo en una oportunidad: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que está en nuestro interior, nuestro corazón, se refiere a lo profundo y a lo que está motivado por nuestros sentimientos, ¿no es cierto?, y emociones, es lo que uno expresa. Normalmente eso, lo que uno expresa, a no ser que uno se cuide mucho de lo que habla, es una persona muy calculadora que uno no sepa realmente lo que piensa. Pero normalmente suele pasar así. Hay personas que son más transparentes, otras que no. Bueno, están las que engañan, ¿no es cierto? Están las que son medio artistas o medias artistas, ¿no es cierto?, que inventan. Y otra frase muy linda que está en la Biblia es que de cuidar el corazón, porque de él son la fuente de la vida. Y es lógico lo que decíamos recién hablando de esta guerra, ¿no? Nuestros motivos pueden ser muy fuertes y nos pueden llevar en el camino apropiado o en el camino inapropiado. Entonces, ¿qué ocurre? Uno con la depresión tiene que detectar, que eso lo puede hacer a través de la terapia, de un especialista, psicólogo, o lo que lea, tiene que detectar cuáles son los pensamientos que llevan un camino inapropiado. Y si está asociado con una emoción, ¿por qué viene ese asunto de la emoción? Recuerden que una emoción puede ser correcta o incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que aprender primero si ese pensamiento es apropiado y si ese pensamiento lo está llevando a algo que no es el apropiado, o sea, un resultado incorrecto, como muestra acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la realidad, uno puede tener un pensamiento que cree que la realidad tiene que ser así, pero no es así. Entonces, ese pensamiento, si uno no lo cambia y no entiende la realidad como es, acuérdense, si no vean el video otra vez, que la realidad no es a veces lo que queremos, sino que es como es, y podemos hacer algo para cambiarla, tal vez no ahora, sino más adelante. O a lo mejor hay cosas que no la podemos cambiar y tenemos que saber adaptarnos. Por ejemplo, si a uno le tuvieron que amputar el brazo por un accidente o la mano, es una realidad. ¿Y qué hay que hacer ahora? Aceptarla y tratar de ver cómo adaptarse a esa circunstancia, ser positivo y hacer cosas impresionantes como hacen muchas personas que se han quedado sin piernas, sin manos y otras cosas, que hacen cosas fabulosas, ¿no? Pero el punto es, volviendo al ejemplo de la realidad, si uno siguió pensando en eso que le dijeron que no es lo correcto, que tiene que cambiar la manera de pensar, entonces uno cuando asimila esa realidad y dice, no, tengo que cambiar esta forma de pensar porque me lleva a esto, todo apunta a que todo produce resultados de los pensamientos y las emociones. Por eso decía que se viste de su equivalente físico, se produce un resultado. Entonces, cuando uno entiende esto, comienza a tratar de cambiar. Pero no es fácil, porque hay personas que, son muy temáticas en los pensamientos, creen que es así, aunque le produzcan resultados inapropiados, ¿no? Una vez un científico decía que si hacemos algo y produce los mismos resultados y volvemos a hacer lo mismo, va a producir los mismos resultados, dice, bueno, si no cambiamos la manera de hacer las cosas, los resultados van a ser los mismos. Y decía él, es una locura seguir haciendo lo mismo y se producen los mismos resultados.
tenemos que cambiar sí o sí. Entonces recuerde, una cosa importante de los pensamientos, como habíamos visto en uno de los videos, que uno aprendió a hacer así. Entonces hay que cambiar la manera de pensar distinta. A mí una cosa que me ayudó, que después lo vamos a tocar en Pensamientos 2 tal vez, pero es que a detectar con el tiempo, a través de lo que leía, ¿se acuerdan que yo le comentaba de esa autoterapia, que yo iba anotando una libretita, todos los pensamientos que yo tenía que ir cambiando, que tenían que ser distintos, y los iba repasando constantemente. Tenía varias libretas, yo les mostré una en uno de los videos, pero tenía varias libretas. Entonces yo iba repasando qué pensamientos tenía que grabar. Tenía que hacer en mi cerebro unos nuevos circuitos, un nuevo camino, digamos así. Me costó, pero con el tiempo, que yo le comentaba que en un momento hice clic, detecté, digamos así, cuál era el camino que llevaban los pensamientos para llevarme a la depresión. O sea, los motivos que me producían y cómo me llevaban a la depresión. O sea, fui detectando, gracias a Dios, a los especialistas, lo que leía, lo que estudiaba, cuál era los tipos de pensamientos que tenía que me llevaban a la depresión. Cuando yo pude entender eso, cuando yo pude comprender eso, empecé a cortar los primeros pensamientos que me llevaban a los otros y así me llevaban a la depresión. Costó tiempo por muchas circunstancias que yo le comenté en otros videos anteriores, costó bastante, pero lo logré, ¿no es cierto? Mejor dicho, con la ayuda de todos los otros, y en especial de Dios, porque soy una persona muy creyente, pero tengo mis razones que en otro momento las voy a comentar, se pudo lograr ser la palabra correcta. Entonces tenga en cuenta cuáles son los pensamientos, qué resultados le producen, que si un pensamiento que usted no meditó va a tener un resultado y eso le va a afectar de una u otra manera. Miren, por ejemplo, me vino a la mente el caso de una amiga de la adolescencia. Resulta que en esa época muchos adolescentes ven novelas, ¿no? Esta amiga veía la novela y resulta que el carácter de ella de ese día estaba de acuerdo a cómo le había afectado la novela, lo que había pasado en la novela. ¿Qué quiere decir? Que toda esa información, esas emociones que había recibido de la novela le afectaban a ella. Claro, ella no estaba madura, por eso le pasaba eso, porque era adolescente. Pero ella le producía a esa novela unos pensamientos que eran negativos y le afectaban. Y yo me he dado cuenta cuando por ahí iba a la casa, que éramos muy amigos con el hermano y ella, yo le veía, si estaba mal es porque algo pasó en la novela. Por supuesto, después maduró y cambió, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque los jóvenes no saben manejar sus emociones, los adolescentes no saben diferenciar, distinguir y corregirles si es necesario. Pero muestran por qué son poderosos los pensamientos los que producen, cómo producen acciones, emociones, motivos y otros factores que hagan, bueno, lo que es nuestra vida, ¿no es cierto? Bueno, así que espero que les haya gustado esta parte. Vaya pensando, valga la redundancia, si usted tiene problemas de depresión como lo tuve yo, si a lo mejor hay algo que quiere ajustar, porque esto es clave y fundamental, a no ser que necesite medicación y otros asuntos por su estado. Bueno, así que a seguir pensando de la mejor manera en lo posible.